Padre, te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y no hay nadie como tú. Padre misericordioso y bondadoso, nos presentamos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos hables y que nos enseñes por medio de tu palabra esos principios que van a cambiar y que van a transformar nuestras vidas. Señor, yo presento delante de ti cada persona que está en este lugar, cada persona que viene en camino, pero también cada persona que va a ver y a escuchar este material. En el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro, Señor, que con tu poder y tu gracia haces una obra nueva sobre nosotros. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Venimos hablando del discipulado de Hebreos 6, de los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, lo principal de la doctrina de Cristo. Ya vimos del arrepentimiento de obras muertas, ya vimos de la fe. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es el bautismo. Como cosas particulares en torno al bautismo, quiero decirles que la palabra no fue traducida, sino que fue transliterada. Del griego baptizo, ¿sí? O baptismo, fue tomada y prácticamente se copió tal cual. Algunas personas piensan que esta palabra significa ser rociado, ¿sí? De hecho, hay un desconocimiento de lo que significa esa palabra. Pero déjeme decirle que tiene que ver con ser sumergido en. La Biblia habla literalmente de ser bautizados en agua, ¿sí? Y de ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos: y seréis bautizados en el Espíritu Santo y en poder. Alguna traducción dice: y seréis bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Pero básicamente es de esos dos bautizos o bautismos de los que habla la palabra de Dios, aunque hay otros que no nos competen por ahora. Hay cosas que necesitamos entender del bautismo, y es que número uno, es un mandato de Cristo. Es un mandato, no es una recomendación, no es un consejo, es un mandato de Cristo. Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles el Evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, eso está en Mateo 28, 19. Miremoslo con detenimiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una cosa que es interesante aquí entender, y es que dentro del círculo de lo que sabemos que es la sana doctrina, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas personas que solamente bautizan en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero lo que indica la Biblia, ¿sí?, es que las personas eran bautizadas en el nombre de Jesús efectivamente, pero reconociéndolo como Señor Jesucristo, ¿sí? En donde Señor está hablando del Padre, Jesús del Hijo y Cristo de la unción, porque la palabra Cristo significa el ungido y la unción, ¿sí? Pero hay más versículos bíblicos que ratifican el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por si las dudas es mejor hacerlo así, ¿sí? Porque de todas maneras fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Si alguien no es bautizado en el nombre de Jesús, ese bautismo no es válido, ¿sí? ¿Quién sabe en qué lo bautizaron? Pero no en la fe de Cristo. Si usted se fija, los apóstoles comenzaron a hacer lo que Jesús les indicaba que hicieran. Pero aquí viene una interrogante interesante. ¿Para qué sirve el bautismo? Algunas personas piensan erróneamente que el bautismo sirve para la salvación, ¿sí? Entonces decían que bautizamos al niño para que no se lo lleven las brujas, ¿cierto? Tradicionalmente se ha metido dentro de ese esquema. ¿Sí? O bautizamos al fulanito para que si se muere de pronto se vaya para el cielo. Déjeme decirle, el bautismo no provee salvación. La salvación la da la fe en Jesucristo, el reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Para ratificar ese pensamiento quiero que vayamos a Romanos capítulo 11 un momentico, y vamos a ver algo que es interesante allí. Romanos capítulo, dije capítulo 11 pero es capítulo 10. Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 11. Dice:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La base de la salvación, la base de todo lo que significa la salvación de Dios para nosotros, está ligado, no, oiga bien esto, no al hecho de estar en una iglesia metido, de ser parte de un círculo o de un grupo social, no ser miembro de una entidad, no tener ninguna religión, sino el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ni el bautismo provee la salvación. Volvamos a leerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la clave de salvación, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Continuamos leyendo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es por creer, no por ser bautizado, ni por ser miembro, ni por tener un carnet de una iglesia o de una religión o de una denominación. Es por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que está sentado a la diestra del Padre. Pero no solamente es creerlo, es también confesarlo, porque la ley de la fe está ligada a lo que sale de mi boca, pero que se está creyendo con el corazón. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿para qué nos sirve el bautismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué puede servirnos el bautismo? Para afirmar la fe, puede ser. ¿Para qué más? No, sirve para salvación. Para mostrar públicamente que ha aceptado algo. Pero bíblicamente vamos a ir a Romanos capítulo 6, ya que estamos ahí en Romanos, y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca del bautismo. El bautismo sirve para morir. Ahora, entienda esto, la palabra morir no es dejar de existir, ¿sí? La palabra morir es separar. Nosotros no hemos entendido lo que significa realmente la palabra morir o muerte en la Biblia. En la Biblia significa estar separado o separación, ¿sí? Cuando nosotros estamos alejados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Dice la Biblia, muertos en nuestros pecados, ¿perdón? Separados. Hay un versículo en el Apocalipsis que dice que va a separar a la derecha a unos para salvación y a la izquierda a otros para condenación eterna. Y eso es lo que significa la muerte, estar separado. Cuando una persona muere físicamente, ¿sí?, sencillamente su espíritu y el aliento de vida que está en el espíritu se separa del cuerpo. Entonces el cuerpo ya no va a poder estar, no va a poder funcionar y entonces se va a podrir. Pero no es extinción, no deja de existir, porque tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma. Y tú lo que realmente eres es un espíritu, y ese espíritu es eterno y va a pasar una eternidad o bien en el cielo, ¿sí?, o bien en el infierno. Pero ¿qué determina eso? Todos nosotros hemos pecado. Es decir, todos nosotros hemos cometido alguna cosa por acción o por omisión que nos hacen merecedores de ir al infierno. Sin embargo, Dios en su gran misericordia envió a Jesucristo para que muriera por nosotros y entonces ya nosotros no tengamos que ir al infierno. Ese es el gran regalo de Dios, ¿sí? Romanos, le dije, capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 22, por ejemplo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, no en la religión. En Cristo Jesús, Señor nuestro, no en la iglesia como tal, en Cristo, ¿sí? Si nos devolvemos al capítulo, al versículo 1 ahí de Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice unas cosas bien interesantes. Dice,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para esto es que sirve el pecado, perdón, el bautismo, para quitar el pecado. ¿Sí? Veamos algo que es interesante acá. Voy a continuar en Romanos 6, antes de ir a Marcos. Quiero continuar en Romanos 6. Dice Romanos 6 en el versículo 2. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, es un simbolismo, sí, el bautismo es un simbolismo, pero es un simbolismo muy importante que representa la muerte, es decir, la separación del pecado. Así como Jesús tuvo que morir, nosotros también tenemos que morir al pecado. Y eso lo hacemos por el bautismo. Entonces, ahora sí, en este orden de ideas, veamos Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por el mundo otra vez y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Que creyere qué? El evangelio, ¿cierto? ¿Cuál dijimos que es el evangelio? Hay 4 cosas fundamentales del evangelio, 4 noticias: la redención, la justificación, la santificación y la glorificación. Y en la redención está que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados. ¿Sí? Y el que creyere en eso será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjeme ponerlo en perspectiva. Aunque se bautice 10 veces en el río Jordán, si no cree, no le sirve de nada. ¿Están conmigo? Veamos el parámetro acá. Cree y es bautizado, ¿será que se salva? Bíblicamente, claro, por supuesto, es salvo. Una persona que cree y es bautizada es salva, ¿cierto? Pero pongamos otra hipótesis. Digamos que hay una persona que cree, pero no es bautizado. ¿Ustedes qué creen? ¿Se salva o no se salva? Se salva, claro. Al momento de morir, en algún momento, es salvo. Se lo voy a poner en perspectiva. El hombre que estuvo con Jesús al lado allí en la cruz, ¿se acuerda? Cuando él lo crucificaron, habían 2 ladrones, 2 tipos malos, 2 tipos que merecían estar en la cruz. Y uno de ellos se burla y le dice: ¿por qué no se baja y nos baja de acá también? Y uno de ellos le dice: venga, nosotros merecemos esto, pero este hombre no. Y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Está reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. No está haciendo una oración estructurada, Padre, no. Pero está confesando con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Está creyendo en Él, en su corazón. Mire, esto no necesita otra fórmula sino esa. Es la única fórmula. Creer en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo con la boca. ¿Cuál es la respuesta de Jesús para ese hombre? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está dando? La salvación. ¿A qué horas bajaron a ese señor para bautizarlo? No hubo lugar, no hubo oportunidad. El otro no lo reconoció. ¿Sí? Ahora, y no lo reconoció y no lo confesó como Señor y Salvador. Claro que sí. Pero veamos otra parte. Una persona que no cree, pero es bautizada, no se salva, es condenado. ¿Y es condenado por qué? Porque lo que nos salva es la fe. Pongamos otro ejemplo. Una persona que no cree y no es bautizado, ¿qué pasará con esa persona? Ya, grave, nada que hacer. Así que lo que nos concede la salvación es la fe. El bautismo nos ayuda con el tema de los pecados, pero la salvación, ¿sí?, es por fe. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Es muy precisa. Sencillamente, con el bautismo podemos ser libertados de los argumentos que el diablo tiene aquí en la tierra para atacarnos a nosotros. No pierdan Romanos, por favor. Si no estoy siendo claro, por favor me dicen,
paramos y recapitulamos. Claro que sí. Preguntas. Entendamos esto. La salvación me concede redención. El bautismo hace parte del proceso de santificación, en donde yo soy apartado del pecado. ¿Sí? Soy salvo por la fe. Ahora, para vivir mi vida diaria en comunión con Dios, necesito que la cobertura de pecado o la atadura al pecado sea desligada para que yo mi vida diaria la pueda caminar en libertad. Si no, va a seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Ahora, sobre todo cuando hay un entendimiento de esto. Veámoslo. Si una persona cree, pero está creyendo en su lecho de muerte, ¿va a implicar algo más allá? No, sencillamente va a ser salvo por la misericordia, por la gracia de Dios, pero nosotros los que quedamos acá somos los que tenemos que estar lidiando con el tema de la tentación, con el tema de los ataques del enemigo, ¿cierto? Para vivir una vida en victoria, para vivir una vida en santidad, ¿sí? Tenemos que romper la ligadura con el pecado. Y entonces poder ver no solamente los beneficios de la salvación, sino los beneficios de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, es la oportunidad de poder ver el actuar de Dios sobre nosotros sin argumentos, sin condenación. Hay dos citas que no estaban en mis notas, pero que quiero que veamos: Colosenses 2:15 y Apocalipsis capítulo 11. Pero primero vamos a ver Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice, de hecho voy a leer desde el versículo 8, veamos desde el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, todo Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Uy, ¿cómo así? Eso suena como el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Suena como un trabalenguas, pero no lo es. Veámoslo así. La plenitud de Dios habita en Cristo Jesús, pero para que la plenitud de Dios pueda estar en nosotros, nosotros tenemos que ser libertados del pecado y de la influencia del pecado. Es decir, para que el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros, nosotros no tenemos que tener ninguna comunión con el pecado. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo que le tocó a Abraham fue comenzar desde él en adelante a circuncidar a todo varón para decir, está en pacto con Dios. Pero a nosotros ya no nos toca así. Hay otro tipo de circuncisión, hay otro tipo de derramamiento de sangre. ¿Cuál fue el derramamiento de sangre? El de Jesús. Nosotros ya no tenemos que derramar sangre. Pero hay una semejanza en la que nosotros entramos, que es la semejanza de su muerte. ¿Y cuál es esa? El bautismo. Es la circuncisión no hecha por mano, sino la circuncisión de Cristo. Ese es el bautismo. Ese es lo que realmente simboliza el bautismo. Veamos. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Se da cuenta? Siguiente versículo. Voy a leer el 11 y el 12 al tiempo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En ese simbolismo, lo que hacemos nosotros en el bautismo es que nos sumergimos simulando su muerte, pero nos levantamos, gracias a Dios, simulando su resurrección, resucitando a una vida nueva. En lo natural hay gente que no siente nada, no, absolutamente nada. Hay personas que sí sienten un poder en su vida, pero no es necesario sentir, es necesario creer. Es lo más importante, creer.
Y cuando tú crees, mira lo que está diciendo, creyendo con fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Luego el siguiente versículo dice, y a vosotros, estando muertos al pecado, que ese es el simbolismo. Cuando yo bajo lo hago, estoy diciendo, estoy muriendo al pecado, ¿sí? Pero cuando me levanto, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o de luna nueva o de días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miren, cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es estamos diciendo, yo comienzo a estar en pacto con Dios, entro al, comillas, simbolismo, démosle una mejor palabra, a la representación de su muerte en el bautismo y a la representación de su resurrección en el bautismo, para que mi vida ya no esté a merced de Satanás ni de las potestades. Una persona que muere creyendo en Cristo ya no tiene que preocuparse de las potestades, ya no lo van a molestar, ya esa persona está en la gloria de Dios. Pero nosotros que estamos aquí en la tierra, sí necesitamos ser libertados de esa acta de decretos. Entonces sacan el listado de los decretos que hay en contra nuestra, ¿sí? Un decreto de muerte por cuanto su boca profirió muerte, tenaz. Un decreto de esclavitud económica por cuanto cometió tal y tal y tal y tal pecado, ¿sí? O la iniquidad. ¿Recuerdan que les hablamos acerca de la iniquidad? Que la iniquidad es el pecado de los padres visitado sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que han aborrecido a Dios. Pero en el bautismo eso es quitado para que el cuerpo pecaminoso ya no esté en nosotros, ¿sí? Una cobertura pecaminosa que había es quitada para que podamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Tiene una pregunta? Buena pregunta. Ahorita lo vamos a resolver con una escritura más adelante. Hay unos personajes que creyeron en Jesús, ¿sí? Y no habían sido bautizados. ¿Significa que no son cristianos? No, en ninguna manera. Sí, creen en Cristo. Es que el ser cristiano tiene que ver con creer en Cristo. Que el bautismo es un adicional, un plus que Dios nos da para libertarnos del poder de las tinieblas, ¿cierto? Para identificarnos con Cristo, para para incluirnos en la gracia. Entonces, ¿no podríamos decir entonces que los que vivieron antes de Cristo no tenían oportunidad, no tenían esperanza? Claro que la tenían, porque había una promesa de parte de Dios. Y ellos estaban esperando que el Mesías llegara, pero el Mesías ya llegó. El Mesías ya murió por nosotros, ahora podemos ser bautizados para el perdón de los pecados. ¿Sí? ¿Significa entonces que si no me bautizo Dios no me ha perdonado? No significa eso, es que lo que estoy diciéndoles es que el bautismo elimina la marca del pecado espiritualmente sobre nosotros. Una persona puede creer en Cristo, convertirse al Señor, asistir a la iglesia y no cometer pecados graves. Sí, puede hacerlo, le toca muy difícil, pero puede hacerlo. Pero el que diga que no ha cometido pecado, dice la Biblia que es mentiroso. ¿Sí? Después del bautismo, si peco, pierdo la salvación. Si camina en pecado, si vive en pecado, puede llegar a perderla, ¿sí? Porque es un regalo que hay que cuidar. No es que seamos salvos siempre. Entonces yo ya me bauticé y ya no tengo ninguna comunión con el pecado, entonces puedo hacer lo que se me da la gana. No, en ninguna manera, dice Romanos 6, en ninguna manera es una ocasión para pecar. Pero empezamos a vivir en algo que se llama la gracia, que si pecas tienes la oportunidad de arrepentirte inmediatamente, Dios te perdona y puedes seguir caminando con Él, pero con un arrepentimiento genuino, que el arrepentimiento dijimos que es ¿qué? Cambio, una decisión de cambio, ¿sí? No es decir, ay, yo pequé, mañana me arrepiento y vuelvo y sigo. No, eso es ser sinvergüenza, conchudo y descarado, dice un amigo mío. Necesitamos tener conciencia de nuestra salvación y del precio de nuestra salvación, que fue la sangre de Jesús, y por eso no menospreciarla, y por eso acatar los mandamientos de Dios para nosotros.
¿Están conmigo? Pero quiero continuar leyéndoles lo que dice acá. Voy a volver al versículo 14. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. ¿Contraria para qué? Para poder acceder a lo que Dios quiere darnos día a día, para poder acceder a el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces hay una persona que comienza a orar, pero como hay un acta de decretos, esa acta de decretos no deja que la oración tenga respuestas. Nos es contraria, porque entonces inmediatamente el diablo empieza a acusarnos delante de Dios. ¿Sí? Voy a ir a Apocalipsis, no pierdan ahí Colosenses ni Romanos, y quiero revisar Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 11 y 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10, 11 y 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cómo nos acusaba? Con actas de decretos que habían en contra nuestra. Está diciendo que acusa a los hermanos, es decir, a gente que es cristiana, a gente que es creyente en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pero mire lo que dice luego: y ellos, es decir, los creyentes en Cristo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Significa, gracias a la redención, al sacrificio de Jesús, pero también a la manera de actuar y de vivir de ellos. No significa que entonces me bautizo y ya soy santo y camino sobre las nubes y ya nada me toca y ya nada me afecta y no se me sale la piedra, ¿sí? y no me dan ganas de ahorcar a alguien. No está diciendo eso. Le van a seguir dando ganas de ahorcar a alguien. El problema es cómo va a actuar de ahí en adelante. Ahí es donde comienza el tema de la santificación. Sí, la sangre de Jesús está disponible. Y cuando Jesús quita el acta de decretos que había en nuestra contra, la sangre de Jesús sigue estando disponible para en esos momentos en donde la ira nos ganó, en donde las emociones nos ganaron, nos sedujeron, podamos inmediatamente acudir a la sangre del Cordero para que nos limpie de nuevo. Ese es el acceso que tenemos por la promesa del bautismo. ¿Están conmigo? En donde el diablo ya pierde el poder sobre el acta de decretos que hay en nuestra contra. ¿Sabe qué hace? La quita de en medio. Eso ya no sirve. Dice, la clava en la cruz. Es lo que hace. Pero aquí hay dos cosas importantes. Número uno, lo que hizo Dios, pero ahora lo que yo comienzo a hacer con mi vida. Juan el Bautista dijo, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Obras que demuestren que usted de verdad está cambiando. Y eso es la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El siguiente versículo dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, lo realmente interesante acá es que la provisión de Dios está puesta para nosotros, para que accedamos al perdón, al beneficio de la salvación y al beneficio del arrepentimiento. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. ¿Sí? Ahora, es bien importante saber y reconocer que el no ser bautizado no significa que no sea salvo. El bautismo me da es una herramienta adicional para que el diablo ya no venga a acusarme. Una herramienta adicional para que ahora cuando el diablo me vea se dé cuenta que estoy revestido y que soy parte de la promesa del Nuevo Testamento. Para que alguien supiera que un judío era de la promesa, tenía que saber si era circuncidado o no.
ahora nosotros, para ser parte del pacto, del nuevo pacto, el tema es el bautismo. Miren, en la iglesia primitiva, alguien creía en Jesús e inmediatamente lo bautizaban. Ahora nosotros hemos generado un tipo de paradigmas en donde decimos, no, es que si me bautizo, entonces creo un vínculo con la iglesia, un compromiso con el pastor, un compromiso con la iglesia. No, es un compromiso con Cristo, pero es lo mejor que le puede pasar a usted. Porque el diablo ya no va a tener argumentos, es decir, esa lista que tenía, que decía aquí, Pepito Pérez nació tal día, y al tal día sintió ira, y al tal día sintió envidia, y tal día sintió desesperación, y tal día dijo la primera mentira, y toda esa acta de decretos, todo ese, es como le diría en términos jurídicos, todo ese prontuario de errores, de equivocaciones, de pecados, de faltas, de palabras, todo ese expediente queda anulado. Imagínense que cada error, cada equivocación, cada pecado, cada omisión es lo que usted pudo haber hecho bueno y no lo hizo, y eso es contado como pecado, ¿sí? Todo lo que usted dijo que no tenía que decir, todo lo que usted pensó que no debía haber pensado, todas esas cosas fuesen un delito en nuestra nación. Entonces la acusarán de evasión de impuestos, ¿sí? Porque no ha diezmado. Entonces le están acusando de evasión de impuestos. Lo acusan de prevaricato, ¿sí? Por acción o por omisión. ¿Hizo o dejó de hacer? ¿Sí? Porque prevaricar bíblicamente también existe. Y la prevaricación bíblicamente es dejar de hacer lo que a mí me tocaba hacer o hacer que otro, influir en otra persona para que no haga lo que tiene que hacer. Entonces, yo tengo que perdonar, pero no se me da la gana en perdonar. Entonces, soy juzgado por prevaricato. Y supongamos que todas esas cosas que usted piensa mal, que usted hace mal y que usted dice mal, lo llevaran a la cárcel. Y le generaran inmediatamente 2 cadenas perpetuas y pena de muerte. Usted está fregado. O sea, no le queda más sino esperar la silla eléctrica. Pero de un momento a otro aparece un buen abogado y le dice, no, es que este expediente no tiene validez. Este personaje es libre, porque todo esto ya no vale. Todo ese expediente ya no vale. Pues literalmente, eso fue lo que sucedió con nosotros. Todos nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones nos eran contadas para tener una pena de muerte. Y penas, no una pena perpetua, sino una pena eterna en el infierno. Y aparece Jesús como nuestro abogado y dice, un momentico, yo morí por esta persona y yo legalmente soy su apoderado. Y ahora le libro de la muerte y de la cárcel eterna. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Pero ¿dónde se ratifica eso? En el bautismo, para que esa lista de pecados no nos traigan contrariedad en nuestra vida, ni condenación. Es decir, que el diablo ya no nos pueda acusar, que el diablo ya no pueda pararse delante de Dios y decirle, Señor, es que usted no le puede bendecir económicamente porque es que esta persona llevaba 30, 40 años sin diezmar. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Todo ese historial lo borra y a partir del momento en donde usted creyó en Cristo, a partir de ahí se comienza a escribir una nueva historia. Y es por eso que es tan necesario que usted comience a cambiar, porque si no, de nada le va a servir. ¿Estoy siendo claro? Claro. Y necesitamos decir, listo, yo ya fui bautizado, ahora de aquí en adelante me toca empezar a caminar pianito. Me toca comenzar a corregirme, me toca comenzar a cambiar, a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¡Ah, que me equivoqué! Padre, perdóname y ayúdame a seguir cambiando. Esa es la gracia, y por eso es que Pablo en Romanos dice, la gracia no debe ser una excusa para pecar. Le agrego yo en mi frase célebre, la gracia no es una excusa para pecar, sino una oportunidad para cambiar. Entonces Romanos 6 nos dice,
Entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Lo contrario, tomamos esa oportunidad para continuar cambiando. ¿Sí? Volvamos entonces a nuestras notas. Déjenme ver por acá, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 38 muestra algo bien interesante. El Espíritu Santo ha descendido sobre los que estaban unánimes juntos orando, y hay una multitud que se ha aglomerado y más de 3,000 personas están allí, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjese que aquí no está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor, no, está diciendo en el nombre de Jesucristo. Está simplificando la cosa, pero está hablando de lo mismo: reconocer que Cristo es el Señor. Dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo. Está diciendo, es necesario el arrepentimiento, es necesario bautizarse, y entonces vamos a recibir dos cosas: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario romper con la cadena del pecado? Porque es que el Espíritu Santo es santo y no tiene ninguna comunión con el pecado. Si hay un argumento de pecado sobre tu vida, el Espíritu Santo no va a venir. Por eso es necesario el bautismo. Ahora, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo mismo, que nos hemos complicado sencillamente, pero necesitamos saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en Cristo, y habitan en el Espíritu, y habitan en el Padre, porque los tres son uno. Indivisibles en unidad, en fuerza, en poder, pero son uno. A veces nos queda complicado entender el tema de la Trinidad, y bueno, empecemos porque la palabra Trinidad jamás está en la Biblia, no aparece en la Biblia. Es un término teológico que nos hemos inventado para decir que Dios es tres en uno. Pero un huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Son tres partes totalmente diferentes, pero sigue siendo un huevo. Asimismo nosotros tenemos cabeza, tronco y extremidad. No, mentiras, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero seguimos siendo uno solo. Seguimos siendo una sola persona. Mi espíritu no es otra cosa. Soy yo, pero vivo en este cuerpo. ¿Sí? Y este cuerpo me pertenece y me lo han dado y me duele. Y si me pellizco más duro, pues me va a doler más. Porque soy uno. Ahora, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora, si es bautizado en el nombre de Jesús, hay algunos que no le dan validez a eso, porque dice el mismo Señor Jesús que bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pedro está bautizando en el nombre de Jesucristo, pero está hablando de lo mismo. Lo está reconociendo a Él como las tres cosas. Y dice, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo opera ese bautismo? Realmente es un misterio espiritual. No sabemos cómo funciona. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que en la dimensión espiritual, en el momento que usted está bajando al agua en fe, porque esto funciona en fe, no lo vemos, pero lo creemos. Entonces, cuando usted está bajando en la dimensión espiritual, es como si usted mismo estuviera siendo llevado a la cruz, allá con Jesús, a la cruz. Y allá mismo todos sus pecados y todos sus problemas y todo eso allá, iniquidad, transgresión, rebeldía, maldad, engaño, todo eso allá a la cruz. Y somos juntamente con Él crucificados. Y ese es el misterio que está detrás del tema del bautismo, que estamos con Él juntamente, ¿qué cosa? Crucificados. Por eso dice Pablo, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo. ¿Sí? Y es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Veamos. Dice,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ese es el propósito, que después del bautismo usted ande en una vida nueva, no que siga igual de desordenado que siempre, sino que a partir de ahí usted tome eso como un punto de partida y que comience a generar cambios reales en su vida. Pero no van a haber cambios reales sin compromisos reales. Necesitas comprometerte con Dios, ¿sí? No con la iglesia, con Dios. Porque es que no vas a llegar a decir al cielo, Señor, es que yo pertenecía a la iglesia tal. No, Señor, es que yo te pertenezco a ti. Eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Un apóstol muy querido dice, su presencia hace la diferencia. Y tú no vas a poder disfrutar de su presencia si estás muerto en los pecados, si espiritualmente hay una ligadura con el pecado. Puede ser que no lo estés cometiendo. Es muy probable que tú no estés cometiendo algo, pero que haya una iniquidad sobre tu vida o sobre tu familia, y la única manera de cortar eso es con el bautismo, ¿sí? Veamos nuestra siguiente diapositiva. Dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y eso es de entendimiento espiritual, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es eso del cuerpo del pecado? O sea, que yo tengo dos cuerpos. No, ¿sí? Está diciendo para que la esencia del pecado sobre su vida, para que el poder, para que la manifestación, para que la autoridad del pecado sobre su vida sea destruido. Pero cuando está hablando aquí esta palabra pecado, es la misma palabra que les enseñé en la lección anterior, que habla de las iniquidades, las transgresiones, la maldad, el engaño y el pecado como tal, ¿sí? Que le fue dado un nombre en español y en inglés como pecado, pero que realmente del griego y del hebreo hay una palabra diferente para eso, que significa especialmente lo que es lo malo, lo malo. Para que el cuerpo de lo malo, para que la sustancia de lo malo en usted sea destruido. Ahora, de en adelante, si usted peca, si usted se equivoca, ya no es porque hay algo forzándolo al pecado, sino porque usted tiene que trabajar con sus hábitos, con sus pensamientos. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos entonces a Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, por cuanto murió al pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Entonces no es que yo me bautizo y listo, recibo el perdón de los pecados, recibo la gracia, recibo la gloria de Dios y tal, y estoy caminando bien con Dios, y un momento a otro la embargo y digo, ay no, necesito volverme a bautizar. Como ese bautizo fue en río, entonces el próximo lo voy a hacer en el mar. Eso es una excusa para ir al mar, pero no aplica, porque dice que una vez, y bien hecha, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar a vivir para Cristo. Dice, así también vosotros, mire, esta palabra es clave, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice aquí considerados, tiene que ver con ese compromiso que nosotros debemos hacer, que un muerto no reaccione. ¿Sí? Pellizco un muerto, a ver qué le dice. Ahora vaya, pellizco un vivo en la calle, a ver qué le dice. Lo mismo, cuando venga la tentación a hacernos daño,
Cuando venga la tentación a decir, ¡tin!, no debemos reaccionar. Pero para eso se necesita madurez y crecimiento espiritual, y eso solamente se adquiere estando con Dios, leyendo y creyendo su palabra, alimentándonos, edificando nuestra fe. Pero el primer paso es el bautismo. Luego dice, no reine, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra versión dice, de modo que lo obedezcan en sus deseos. Hay deseos que nosotros tenemos, básicamente son tres: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y en esas tres áreas necesitamos tener conciencia nosotros. ¿Qué desean mis ojos? Ver, conocer, saber, indagar. A veces vemos cosas que no debemos estar viendo. ¿Sí? ¿Con qué descrestó Satanás a la mujer? Con lo que podía ver. Dice que ella vio que el fruto era codiciable, que era codiciable a la vista el fruto. Ahí vienen los deseos de los ojos. Todo lo que tiene que ver con tus pasiones son los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, el deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo sexual. ¿Sí? El deseo de comer puede convertirse en gula. El deseo de dormir puede convertirse en pereza. ¿Sí? Y el deseo sexual puede convertirse en lujuria, en adulterio, en lascivia, en fornicación. ¿Sí? Pero luego dice, y la vanagloria de la vida, todo lo que es vano, una gloria pasajera, una gloria vana, en donde queremos sacar pecho pero no sirve de nada. Entonces es lo que decía, por ejemplo, Jesús acerca de las personas que se apasionan por orar en las esquinas de las plazas. ¿Sí lo han leído? Cuando habla de Jesús de la oración, Mateo 6, realmente es Mateo 6, habla allí de Jesús y la oración, y dice que ellos aman el orar en las plazas en donde los vean, y dice, y de cierto ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? La gente lo vio, pero eso fue todo. Y esa gloria es vana, es pasajera, no sirve para nada. Más adelante en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces hay una gloria que no es vana. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. ¿Quién decide si el pecado reina o no reina en ti? Tú. Ya tienes el bautismo, ya tienes la circuncisión. Tú verás si te sales del pacto de Dios o no. ¿Sí? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El bautismo nos introduce en la gracia de Dios. Cuando nos bautizamos, eso es lo que sucede, nos introduce en la gracia, y bajo la gracia hay perdón de pecados, y bajo la gracia hay justificación, y bajo la gracia hay ayuda, pero usted debe dejarse ayudar. ¿Cómo? Cambiando. Está diciendo que el pecado no gobierna en usted, no se deje llevar, no se preste para el pecado, no se preste para eso, no sea un instrumento de iniquidad, lo contrario, vaya y preséntese a Dios. No significa que usted se bautiza y deja de sentir ganas de pecar, no. Significa que el poder que tenía el pecado sobre usted ya no existe, y que de ahí en adelante es un engaño. Hay personas que literalmente, oiga bien esto, que literalmente son dominados por el pecado, y son como los viciosos. Una persona que tiene un vicio es dominada por ese deseo de hacer lo que le apasiona. Bien sea el juego, bien sea el licor, bien sea el sexo o las drogas o lo que sea, está en una grave opresión y eso controla su vida. Pero en el momento en que somos bautizados, eso pierde el poder, pierde el control. Es un engaño, no es cierto. No lo domina, no lo puede dominar porque ya perdió el poder.
Entonces cuando una persona dice, no, no más. He visto y he sabido de personas que dicen, no han sido cristianas, aún sin ser cristianas, dicen, no más, esto no me va a dominar más, esto no me va a ganar. ¿Y toman la qué? Determinación. Pues el bautismo espiritualmente nos provee eso. Ahora nos toca en lo natural tomar las decisiones. Veamos. Versículo... bueno, esto ya lo leímos, Colosenses capítulo 2 ya lo leímos. Quiero ver una cosa que es interesante. ¿Cuál es el modelo bíblico del bautismo? Deseamos en nuestra práctica como iglesia, en la cosecha, parecernos tanto como sea posible a los modelos que encontramos en la Biblia. Eso incluye cómo nos bautizamos, ¿sí? Cuando hablamos acerca del modelo bíblico del bautismo, hay dos cosas que son fundamentales, hay dos cosas que son cruciales. Siempre sigue a la conversión, ¿sí? La confesión de fe. Sabemos eso al estudiar cómo la primera iglesia realizó, o cómo los apóstoles de Jesucristo realizaron los bautismos, ¿sí? Hubo un modelo claro que está en Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver 3 escrituras allí: Hechos 2:41, Hechos 8:12 y Hechos 16:14 al 15. Entonces, Hechos 2:41 lo leímos hace un momento y decía que les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, ¿sí? Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, primero recibir la palabra. Una persona, ¿cómo se va a bautizar una persona si no ha oído el mensaje de Cristo? No funciona. En Romanos 8 dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Necesitan primero oír la palabra, tomar la decisión y entonces bautizarse. Hechos 8:12, veamos lo que está en Hechos capítulo 8, versículo 12, dice, aquí hay una cosa interesante. Quiero, de hecho, leer desde el versículo, veamos desde el versículo 4, Hechos 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque aquí empieza como tal a funcionar en él el poder de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre también ya había sido bautizado, ¿sí? Y dice: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros hace estas cosas, ¿sí? Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había allí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. En algún tiempo, hace mucho tiempo, dijeron que no, que el bautismo era solamente para los hombres. Mentira. De hecho, muchas personas dicen y piensan que hay que hacer el discipulado, la venganza del discipulado. El discipulado contraataca los niveles 1, 2 y 3, pasar yo no sé cuántos años para discipularse. No. Tú necesitas es creer en Cristo y tomar la decisión de ser bautizado. ¿Sí? Ni siquiera esta lección es un requisito para bautizarte. Que le estás tomando antes de bautizarte, fenomenal, estupendo, porque vas a bautizarte sabiendo qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Pero luego dice en Hechos 16:14, Hechos capítulo 16 verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios,
estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice. Entonces es interesante que aquí había una mujer que estaba escuchando la palabra. ¿Tuvo que ser discipulado? No, tuvo que estar atenta y abrir su corazón para el Señor. Y dice que se bautizó ella y toda su familia. Y qué bonita promesa, qué bonita cosa que tú y tu familia puedan disfrutar de la gracia, de la gloria, del poder de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Así que aquí están las escrituras, voy a pasarlas rápidamente. Ok, dice: ¿cómo es el modelo bíblico del bautismo? Aquí hay una cosa interesante en Hechos capítulo 8, versículo 38 y 39. Creería yo que estamos prontos a terminar con este tema, pero dice acá en Hechos 8, 38 y 39, les voy a hacer un recuento de lo que está sucediendo. Dios le dijo a Felipe que se fuera para el desierto. En el desierto, él ha estado predicándole a multitudes, estaba predicándole a mucha gente, pero ahora lo lleva el Señor al desierto. Y en el desierto va un carruaje, un carro, y él se acerca al carro y escucha que hay un hombre que está leyendo la Biblia, está leyendo Isaías. Y el pasaje que lee es este que dice que ciertamente fue llevado como cordero mudo al matadero y no abrió su boca, y etcétera. Y está allí y Felipe le dice al etíope: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice una cosa que es interesante: ¿cómo voy a entender si alguien más no me explicare? Y por eso es que hacemos también el discipulado, para que tú puedas entender lo que haces. Porque hay muchas personas que se han bautizado y ni sabían para qué era. ¿Sí? ¿Sabe que hay personas que piensan que el bautismo es para poder ser miembro de la iglesia? Y usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero convirtieron el bautismo en un requisito para ser miembros de la iglesia. Es un paso, pero no un requisito para hacerlo. ¿Y pueden haber en la iglesia personas que no se han bautizado? Claro que sí, de hecho hay muchas. Pero la idea de Dios es que se bauticen para que el diablo ya no tenga con qué atacarlos. Nos conviene ser bautizados porque el acta de decretos es quitada. Y entonces yo voy a poder orar con mayor autoridad. Entonces yo voy a poder actuar con mayor eficacia. Entonces yo voy a poder vivir mi vida sin el poder de las tinieblas, sin el poder del pecado sobre mí. Entonces a libertad nos ha llamado Dios. Ay, no, es que yo no me bautizo porque no sé qué. Miren, de hecho, el bautismo es por inmersión, es decir, tiene que ser sumergido en el agua. No ser salpicado ni rociado en agua. El bautismo, dice allí en Hechos, Felipe luego le comienza a predicar el evangelio desde esa escritura, le comienza a decir cómo Jesús fue llevado a la cruz y el hombre cree. Y quiero ver lo que dice en el versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Hay personas que dicen: no, es que el bautismo tiene que ser en un río, porque Jesús se bautizó en el Jordán. Entonces tendríamos que irnos todos para el río Jordán, cuando es un foco de contaminación terrible hoy día. ¿Sí? Pero dice aquí que llegaron a cierta agua, que si era un pozo, que si era un estanque, que si era un oasis, no lo dice. Estaban en un desierto y llegaron a cierta agua. ¿Sí? Y dice: y Felipe dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. No hay más. Si crees de todo corazón. O sea, el primer y más grande requisito para bautizarte es que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué está haciendo acá? Está confesando con su boca lo que ya está en su corazón. En ese momento ya es salvo. Y entonces, siendo salvo, va para el agua.
No es al revés, no es voy para el agua y después confieso a Jesucristo. No, señor, es primero confiesa a Cristo, luego va para el agua y luego sale para una vida nueva. ¿Sí? Dice, y descendieron ambos. Descendieron significa que se sumergieron. Sumergidos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo se bautiza? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, y está bien, cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Hay personas, como les decía al comienzo, que piensan que porque es bautizado en el nombre de Jesús no hay validez, teniendo en cuenta que en Jesús está la plenitud de Dios, entonces no hay ningún problema. Claro, yo no me puedo autobautizar, ¿sí? Yo me bautizo en el nombre, pues, si llegase a darse el caso, usualmente hay uno mayor que bautiza, y mayor no por antigüedad como en el ejército, ¿sí? Sino porque ya es salvo. Uno que ha sido enviado, dice, id por todo el mundo y hacedlo. Ahora, al momento en que entendamos esto es un mandato para todos los creyentes. Predicar el evangelio es un mandato para todos los creyentes. Sin embargo, es mucho mejor si alguien maduro espiritualmente es el que bautiza. ¿Pudiese bautizar a uno recién convertido? Sí. Pero yo considero, es mi consideración, que es mejor si alguien que tiene alguito más de madurez espiritual es el que me bautiza. ¿Sí? Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sumerge a la persona en el agua y se saca, no la vaya a dejar allá metida, que meten un lío, tienen que sacarla del agua. ¿Sí? Dice, ¿quién bautiza? Esa es la pregunta interesante. ¿Quién es el que bautiza? De acuerdo a Mateo 28, 19, dice en Mateo 28, 19, vamos allá rápidamente para terminar. Mateo 28, 19. De hecho, Mateo 28, 16 dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién bautiza? Uno que ya es discípulo. Así de sencillo. Alguien, ¿cómo va a enseñar lo que no ha aprendido? Ese es el principio. ¿Cómo va a dar lo que no tiene? ¿Sí? Y no es bautizar por bautizarse. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo sí tengo una pregunta. ¿Y si yo ya me bauticé? Bueno, vamos a verlo. Si usted se bautizó bajo los parámetros que hemos hablado, no hay necesidad de que usted se vuelva a bautizar, a menos que usted diga, yo no sabía lo que estaba haciendo y no creía y no entendí lo que hice y me bauticé porque todo el mundo en mi familia se estaba bautizando. Es probable bautizarle. Es que los resultados vienen por la fe. Mire, el bautismo funciona por la fe. Entonces, ¿qué resultado espera ver? ¿Que el diablo no quite la mano de su vida? Bueno, déjeme decirle que a partir del bautismo, una de las cosas que nosotros comenzamos a tener es autoridad. Veamos Marcos capítulo 16. Porque es que, ¿qué es lo que Satanás aprovecha? La falta de conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, en el libro de Oseas. ¿Sí? Y como la gente no sabe, como dijo el eunuco, no entiendo. ¿Sí? Entonces veamos lo que dice Marcos 16. Dice, finalmente se le apareció a los 11 discípulos, estoy leyendo Marcos 16, 14. Se le apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo,
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen se tuvieron que haber bautizado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, si yo creo en Jesucristo y he sido bautizado, el poder de las tinieblas ya no tiene autoridad sobre mí. Entonces yo puedo pararme a reprender a las tinieblas. Entonces voy a comenzar a ver resultados. Si no está viendo resultados es porque suena muy feo, pero es ignorante en torno a lo que la palabra dice. No importa la edad. Bueno, entendamos esto. Importa la edad hasta el punto en donde haya entendimiento. Si hay un bebé, ¿qué entendimiento hay de creer en Jesucristo? En el momento en que la persona tiene el entendimiento de creer en Cristo, en ese momento puede bautizarse. Porque si cree, bien puede. ¿Sí? Pero si es un bebecito que no, pues todavía no sabe ni el bien ni el mal, todavía no sabe qué significa Cristo, ni puede decir papá ni mamá. ¿Sí? Todos hemos nacido con la iniquidad, claro que sí. Lo que hemos conocido como el pecado original, ¿sí? Que se suma, sí señor, se borra con el bautismo. Pero si fue salvo, recuerde lo que dice Romanos 11. Todo aquel que confesare, ¿sí?, que invocare el nombre del Señor será salvo. Que invocare, así diga, ay Dios mío, lo está invocando. Sí, hasta cierto punto. Yo tengo autoridad sobre mis hijos, pero sobre el resto de mi familia no tengo autoridad. No tengo autoridad. Ahora, yo tengo autoridad sobre mis hijos para reprender y orar, pero yo tengo que procurar que ellos crean y se bauticen para que el poder de las tinieblas sobre ellos se corte. Entonces, hay autoridad hasta cierto punto con los hijos. Hasta, diría yo, ¿hasta cuándo hay autoridad legal? Supuestamente hasta los 18 años, ¿verdad? Pero por encima de eso está la autoridad de padre. Y la autoridad de padre se debe cumplir. Pero cada uno es responsable de su salvación. Hay una promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No por yo creer y bautizarme ya mis hijos son salvos, son apartados. Pero cada uno, mejor dicho, hasta donde ellos pueden decidir, yo los puedo cobijar. Pero en el momento en donde cada uno puede decidir, cada uno tiene que soplar para no quemarse. ¿Sí es clara la respuesta? Entonces, con mis hijos pequeños yo puedo, ¿sí?, cuando ya toma tiene la edad y puede tomar la decisión de creer, a partir de ahí él toma su propia decisión. ¿Sí? Bueno, vea que esa es una buena pregunta, excelente pregunta. ¿Cómo se creó y cómo se gestó todo el tema de los padrinos? Porque la palabra padrino viene de paternidad y de padre, ¿sí? Y habla de una paternidad espiritual. Se supone que cuando una persona viene a Cristo Jesús es una nueva criatura y a partir de allí tiene que comenzar casi que como un bebé a crecer espiritualmente. Esa persona que hace o que hacía ese acompañamiento de crecer en Cristo Jesús, se le fue dado un título de padre. Pero el título de padre fue reservado para los sacerdotes, y el que no era sacerdote le llamaban padrino. ¿Sí? Entonces, es el que me enseña, es el que me nutre. Luego eso ya comenzó a tener otra connotación social, en donde los padrinos entre ellos se convertían en compadres, y había un tema más de camaradería y etcétera, que se empezó a gestar, y que de hecho es una tradición, no es una tradición fea, no es una tradición mala, pero puede cobijar y traer ayuda y traer composición social, y eso es importante y es bonito. Con los bebés, ¿qué sugiero yo? Si usted quiere, usted puede hacerles una presentación de los niños, de los bebés, ungiéndolos con aceite, presentándolos delante del Señor. Y si usted quiere componer la parte social, pues invite a unas personas que sean testigos de eso, y si quiere nombrarle padrinos, nómbrelos, pero que sean personas que puedan edificar la fe en esos niños también, ¿sí? Y enseñe esa composición social que en Latinoamérica ha sido buena y ha sido de bendición, ¿sí? Ha sido el tema de los padrinos, es un tema bueno. Ahora, ¿quién se convierte en su padre o madre espiritual? Quien lo ha llevado a Cristo
y quien lo ha ayudado a edificarse espiritualmente. Entonces ese vendría a ser su padre espiritual, aunque dice la Biblia que padre solamente hay uno, ¿sí? Esa palabra padre en el español es solamente una, pero del griego habían varias palabras para designar paternidad, padre, pero sabiendo que Jesús mostró a Dios, el Creador, como Padre de nosotros. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, después de cámara. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, por tu mano, por tu gracia y por tu bendición. En el glorioso y santo nombre de Jesús te bendecimos y declaramos, Señor, que con tu poder haces una obra nueva sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos y te adoramos y te pedimos que esta enseñanza quede marcada en nuestros corazones para tu gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.